Da comienzo La Familia de Radio María con David Martínez. Buenas noches y bienvenidos una semana más a La Familia de Radio María. Un programa por, para y de los oyentes, voluntarios, bienhechores, de todos aquellos que formamos parte de esta gran familia que es la radio. En el programa de hoy, pues vamos a seguir conociendo otra radio del mundo. Nos trasladaremos hasta Perú, donde con una de sus fundadoras, desde el año 1993, pues nos van a contar cómo han vivido todos estos años y la situación actual del proyecto en esa radio hermana, la primera de América. Conoceremos también toda la actualidad, pero de España, de cómo estamos viviendo estos días, esta intensa cuaresma que estamos compartiendo con todos nuestros oyentes. Todo ello acompañado, como siempre, de buena música y de algunas otras novedades. Les saluda agradeciendo la atención David Martínez porque comienza este programa. Bienvenido a tu familia. Y como anunciábamos, comenzamos el programa de esta semana, pues conociendo a más radios hermanas, esta gran familia de Radio María en todo el mundo que sigue creciendo, y más que crecer, pues queremos irnos a los orígenes, irnos un poco a como vimos también cómo está surgiendo aquí Radio María en España, pues cómo fueron surgiendo las distintas Radio Marías en el mundo. Y recordamos que la primera radio que hubo en América fue nuestra querida Radio María Perú, que empezó allí con gran fuerza y tantos años después pues sigue presente, evangelizando y llegando hasta el último rincón. Y nos acompaña para darnos a conocer un poco toda esa historia, cómo surgió la radio y cómo también sigue actualmente allí presente, a una de las históricas de Radio María de Perú, Ana María Villacencio. Buenas noches, Ana. Buenas noches, David y todos los oyentes de Radio María España. Es un placer, mil gracias por estar aquí con nosotros y para compartir tu testimonio. Y cómo es que surgió, para que nuestro oyente lo conozca, cómo es que llegó Radio María a América y especialmente a Perú. Bien, fue a fines del año 1993 cuando el padre Luciano Cicciarelli de Bernardis, de la Orden Montfortiana, desarrollaba en el Perú por muchísimos años el llamado a la conversión con el taller del libro Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Por ese motivo, él se encontraba en Italia en sus 3 meses, que normalmente los sacerdotes montfortianos suelen retornar a sus lugares de origen. Cuando viene al Perú, nos dice a un grupo ya de voluntarias que realizamos este mismo taller en centros penitenciarios, en hospitales, en comunidades católicas, y decíamos siempre que nuestra característica era totus tus, y con ese deseo en el corazón de hacer que María pueda seguir siendo la gran evangelizadora del pueblo del Perú, el padre Luciano nos anunció: he visto en Italia una red que está creciendo con el nombre de Radio María y es promocionada bajo la protección de la Virgen María, Reina de la Paz. Inmediatamente nos pone a rezar una treintena seguida de rosarios para saber si la Virgen quería y deseaba que esta radio llegara al Perú. Le escribe a don Emanuele Ferrario, presidente de Radio María Italia, y le pide que visite el Perú por si considera que aquí pueda nacer la segunda filial. Esto es importante, David. La segunda filial después de Radio María Italia, la segunda Radio María en el mundo, fue Radio María Perú, y luego sirvió a otras países de Europa, de Asia, etc. Entonces, luego de escribirle, esperamos la respuesta, pero el padre Luciano advierte que teníamos que empezar a trabajar. Y nos hace crear en 60 minutos, como él decía, una mini Radio María que contenía el Evangelio del día, el Santo del día, las noticias eclesiales, un momento de oración y siempre la bendición del entonces Papa Juan Pablo II.
todo esto que era grabado se llevaba a Radio Santa Rosa. He aquí la maravilla. No sé, David, si tú has escuchado muchas veces decir al Papa Francisco que el Perú era un país ensantado, ¿verdad? Ujú. Pues así fue. Radio María nace haciendo sus primeros programas en Radio María Santa Rosa en 60 minutos. Llevábamos en un cassette a ese lugar que en ese entonces, tal vez nuestros hermanos de España no recuerden, pero en esos años el Perú vivía realmente un momento de gran violencia. Ujú. Entonces, la Radio Santa Rosa está dentro del santuario de los dominicos y esto está a una cuadra del Palacio de Gobierno y era un lugar totalmente cerrado. Aún así, a pesar de las dificultades, llevábamos nosotros una grabación todos los días de audio que se transmitía por las noches a partir de las 12 de la noche. ¿Y cuál es el milagro de la Santa Rosa? Pues este programa salía en vivo anunciando que se llamaba Radio María y siempre decía, pronto llegará esta radio al Perú. Con esa confianza esperamos la respuesta y así fue que llegó una respuesta de don Emanuele Ferrario que nos anunciaba que llegaría a visitarnos el padre Leo Masur. Pero importante también que el primer programa que sale al aire fue el 28 de abril de 1994, fiesta de San Luis María Griñón de Montfort. Retorno otra vez a la historia. ¿Cuándo viene el padre Leo Masur, este visitador internacional? Pues viene entre el 23 y 25 de marzo de 1995. Cuando él llega, hace una visita a todas las autoridades eclesiásticas de Lima, a todas las instituciones dedicadas a diversos medios de comunicación y luego nos reúne para entregarnos los estatutos de Radio María Italia, luego de la percepción que había tenido que este equipo de mujeres, en ese momento 3 personas, Julia Mendoza, Rita Jaramillo y quien les habla, Ana Villavicencio, formábamos esta primera semillita de Radio María para el Perú. ¿Y qué hizo después? Pues ese 25 de marzo nos puso de rodillas al padre Luciano, a las personas que acabo de mencionar, y se encontraba también el padre Werner Mühl, que era un sacerdote que ya nos estaba apoyando, y nos hizo esta pregunta, David. Nos dijo lo siguiente: ¿están dispuestos a dar su vida por el nacimiento de Radio María Perú, primera radio en América? Y nuestra respuesta fue sí. Esto consolidó como el fiat de María el nacimiento de esta primera radio. Qué bonito, la verdad es que es un testimonio precioso de cómo el Señor y esa constancia, sobre todo en un momento complicado, ante las dificultades de estar ahí poniendo la semilla, pues luego dio sus frutos y ya 33 años después, pues aquí sigue con gran presencia, con gran constancia. No sé si nos puedes contar un poco, Ana, ahora de esa semilla que nació en Lima, pues qué presencia y cómo se ha ido extendiendo por Perú y cómo está ahora mismo también pues consolidado en el país. Bueno, actualmente tenemos 46 frecuencias que están colocadas en las 3 regiones, en la costa, en la sierra y en la selva. Tenemos una cobertura aproximada de 17 millones de oyentes. Transmitimos en AM, en FM y a través del satélite, a través del internet. Como todos saben, ahora con esta plataforma de Radio María Play, pues ya no hay límite. Hemos recibido, te comento, David, en estos días que estamos desarrollando la preparación para la consagración de los niños al Inmaculado Corazón de María, pues llamadas, ¿no? Suscripciones de ciudades donde Radio María efectivamente no tiene una frecuencia física, no tenemos ninguna AM, ninguna FM, sin embargo, a través del celular llega la señal y se están inscribiendo estos niños para realizar este momento tan importante de conocer más a María y entregarle sus vidas. Radio María no ha estado exenta, como todas, efectivamente, de pasar diferentes circunstancias, algunas teñidas por las situaciones sociales. Sin embargo, la Radio María sigue avanzando. ¿Por qué avanza, David? Porque todos sabemos que vivimos de la divina providencia. La divina providencia toca el corazón de la persona
y hace que de allí emerja la caridad, ese amor infinito que es vayan a evangelizar los pueblos. Y a veces nos damos con circunstancias realmente conmovedoras. Te cuento un caso, si me permite. Ujú. Por ejemplo, en una de las ciudades nos comentaba la coordinadora que venía una señora, un estado tal vez podríamos decir de muchísima necesidad, con unos zapatos muy desgastados y desde una zona muy alejada, una población de la serranía del Perú, trayendo una bolsita. Y en esa bolsita escondida traía muchísimas monedas que sumaban miles de soles. Pero esta mujer seguía viviendo en la misma situación de extrema pobreza. Sin embargo, no quería dejar de apoyar a Radio María. ¿Por qué? Porque sentía que allí, en ese lugar de extrema pobreza, lo único que la mantenía unida a la fe era la radio, con quien podía rezar y a quien, como ella decía, como a una madre, le puedo contar todo lo que me acontece. Esto que nos conmueve es la verdadera providencia actuando en el corazón de cada católico en el lugar más alejado. Pues sí, sí, es un testimonio impresionante de cómo ese amor a la radio, tanto bien recibido por tantos oyentes, incluso el que menos tiene, pues hace ese esfuerzo tan grande para hacerlo. Y me imagino que allí, además en Perú, que todavía sigue haciendo pues toda la zona de la montaña, zona de selva, muchas comunidades alejadas donde a veces es complicado pues que haya, pues llegar incluso y que haya pues la presencia de sacerdotes. Radio María también está realizando una gran labor de acompañamiento de estas comunidades, ¿no? Así es, y además de que acompaña, también promovemos. ¿Por qué? Promovemos en primer lugar, y lo más importante, la oración Ujú. y la conversión que lleva a que muchas personas, y vemos, David, cómo llegan a las comunidades religiosas vocaciones de jóvenes que experimentando este llamado dan el paso. Necesitamos también que siga creciendo esta, este deseo en hombres y mujeres a entregar su vida completa. Y Radio María también da testimonio de eso porque varios de nuestros voluntarios ahora son sacerdotes. Pablo Oh. Loarte es sacerdote del Oblato de San José. Bernardo, nuestro buen amigo Bernardo, ahora ocupa un cargo directriz en una comunidad San Francisco Javier en México y así sucesivamente, pues hay muchas vocaciones también de sacerdotes diocesanos. Recuerdo a uno, a nuestro buen amigo Moisés Osorio. ¿Sabes qué, David? Él llegó siendo un jovencito de 10 años. Llegaba acompañando a su abuelita a rezar el rosario a la radio. Y en tantas oportunidades que yo lo veía rezar con tanta veneración, yo lo miré y le dije, tal vez tú vas a ser sacerdote. Y siempre lo recordó, porque de rezar el rosario con tanta veneración en el oratorio de Radio María, pues me brotó de manera espontánea decírselo, pues él ahora es sacerdote de la diócesis de Lima. Y como él, yo estoy segura que igual, seguramente en España, a raíz de toda la programación que tienen ustedes, de este trabajo de Ujú. promoción, de esta veneración especial a María que convoca a sus hijos a dar este paso de este trabajo que es 100 por 1 para gloria de Dios, el sacerdocio. Entonces creo que estamos cumpliendo de alguna manera esa pequeña e importante misión, no dejar de evangelizar. Así es. Pues muchísimas gracias, Ana Villacencio, por ese testimonio y por esas palabras de ánimo. Nosotros también aquí en España tenemos testimonios de oyentes, de jóvenes, de voluntarios y incluso de algún miembro del staff que ha llegado a ser sacerdote o religiosa Sí. o incluso pues, consagrada monja de clausura, gracias también pues a lo que Radio María hizo en su vida y las personas que le rodeó. Pues muchísimas gracias a ti, a una de esas fundadoras del proyecto de Radio María en Perú, a todo el equipo, a todos los voluntarios y oyentes de Radio María en Perú,
por esa hermandad. Nosotros tenemos también que dar muchas gracias a Radio María Perú, porque en nuestros inicios nos apoyaron mucho, igual que ahora nosotros estamos apoyando otras radios, pues en los inicios, con la programación, con la ayuda, pues esa radio hermana de habla castellana, pues fue muy importante también aquí en España. Así que agradecerles y seguimos unidos en la oración y en esta gran familia de Radio María. Muchísimas gracias, David, y me despido diciéndoles que este año en el Perú celebramos 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, español, sí, nacido allí en la tierra de ustedes, en Mayorga, y él es el patrón del episcopado hispanoamericano, así que desde este corazón alegre y feliz por todo lo que España ha hecho por el mundo y por el Perú, un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos de España. Muchas gracias, Ana. Un fuerte abrazo. Sentir el vacío, mi vida fuera de control. Ya no piso sobre firme y en mi mundo solo yo. Cuestiones, dudas y preguntas, opciones sin elección. ¿Dónde está ese cuento? Y tras esta preciosa entrevista, donde hemos disfrutado muchísimo de conocer esos orígenes, también sencillos, complicados, como tuvimos aquí en España, pues los tuvieron allí en Perú. Y nosotros, tras 27 años, pues también seguimos creciendo con actividad intensa, con mucha presencia. Y para contárnoslo tenemos con nosotros a nuestra compañera Paloma Niño. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes. Y nada, encantada de estar de nuevo aquí en familia, ¿no? En este programa. Pues, ¿qué le podemos compartir a nuestros oyentes? Sobre todo que estamos viviendo una cuaresma muy intensa y con muchas novedades. Desde el principio, Radio María pues está impulsando la programación especial para todos los oyentes para vivir este tiempo penitencial pues de una manera muy profunda, ¿no? Y en concreto vamos a ir recordando las cositas que ya estamos ofreciendo. Todos los días estamos teniendo ese pequeño espacio con los santos camino a la Pascua, un espacio de cuaresma que además al ser cortito pues nos permite escucharlo en cualquier momento del día e ir pues día a día viviendo y profundizando con los santos en este camino de cuaresmal, y se puede escuchar en Radio María a las 12:20 de la mañana en hora peninsular. Cada día está dirigido cada semana por uno de nuestros directores de programas que bueno, yo creo que están gustando mucho y todavía quedan sorpresas por delante. Y pues, ¿qué podemos hacer si no podemos escucharlo a las 12:20 de la mañana? No pasa nada, porque se puede escuchar a través del podcast. Podéis acceder al podcast de Radio María y buscarlo pues con los santos, Camino a la Pascua, o también a través de la sección de eventos, donde vais a encontrar pues todas las cosas que vamos a contar aquí en el programa y podéis tener información de cada una de ellas. Además, y lo más fácil, hemos dado la posibilidad de que si quieres recibirlo cada día en tu correo electrónico, pues, junto además con una reflexión, puedes suscribirte. Para ello, pues yo os diría que os metáis en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, vayáis a la sección de eventos y en este en concreto donde pone con los santos Camino a la Pascua, entráis y ahí tenéis el enlace para poder suscribiros y recibir cada día en vuestro correo electrónico este espacio que junto con los santos pues vamos a ir profundizando y viviendo el tiempo de Cuaresma. Los que queráis escucharlo en directo, ya sabéis, a las 12:20 de la mañana en hora peninsular, y si no, a través del podcast también los podéis encontrar cada día. Y bueno, pues en Cuaresma rezamos especialmente la oración del Vía Crucis, y aquí en Radio María pues tenemos también nuestro momento, que son los viernes a las 6 de la tarde, en hora peninsular, que rezamos este Vía Crucis con nuestros voluntarios desde diferentes lugares de España, y pues os podéis unir a este rezo cada viernes a las 6 hora peninsular, salvo el viernes 27 de marzo, que ya lo iremos anunciando, que lo rezaremos a las 3 de la tarde. Es esta oración que se puede rezar en cualquier momento del año, pero que tiene un significado especial en este tiempo cuaresmal. Seguro que pues en vuestras parroquias también se ha empezado a organizar este rezo, y os ofrecemos también que lo podáis hacer a través de la radio. Sí, así es. Pues mañana lo rezaremos con nuestros voluntarios desde Gandía, desde la Comunidad Valenciana. Van a hacer una transmisión muy bonita, un rosario con la adoración nocturna, un Vía Crucis con la adoración nocturna, donde van a desde el Real Monasterio de Santa Clara. Pues un momento de oración muy especial, que además, como siempre recordamos y han dicho muchas veces, pues la oración del Vía Crucis es muy importante, nos puede permitir ganar la indulgencia, y también
unirnos pues en estos viernes cuaresmales a la Pasión del Señor de forma muy especial. Es bonito también podernos unir pues a diferentes parroquias de España a través de la ayuda de nuestros voluntarios que transmiten estos Vía Crucis. Bueno, pues anotado en la agenda cada viernes a las 6 de la tarde ese Vía Crucis, y además durante esta semana, ya lo saben los oyentes, que hemos empezado a ofrecer y estamos ofreciendo las charlas cuaresmales, que este año están dirigidas por el padre Francesco Voltacho, director aquí en Radio María del programa A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, y que están gustando especialmente. Se están ofreciendo pues ya desde el lunes y serán hasta el sábado, prácticamente durante una semana, desde el 23 de febrero al 28, a las 10:30 de la mañana serán o son las 9:30 en Canarias. Pero de igual manera podéis encontrarlas en el podcast de la radio. Podéis entrar a www.radiomaria.es, vais a la sección de podcast y por orden alfabético buscáis por la C, charlas cuaresmales, y eso además pues os ofrece el poder escuchar las charlas cuaresmales que se han ofrecido otros años, que también están subidas al podcast, pero especialmente pues seguir las que ofrecemos este año con el padre Francesco Voltacho. Pues nada, la verdad que también insistir o pues exhortaros a escucharlas, porque están ayudando mucho a muchas personas y están gustando, y puede ser también una manera de vivir mejor este tiempo de Cuaresma desde el primer momento, desde esta primera semana ya, pues vivirla en profundidad, ¿no? Y luego, aunque nos adelantamos un poquito ya al mes de marzo, pues recordaros que estamos a punto de empezar enseguida el mes de marzo, y con el mes de marzo llega muy pronto la novena de la Gracia San Francisco Javier, que la rezamos del 4 al 12 de marzo. Es una novena que se puede hacer en cualquier lugar, ¿no? Pero que nosotros retransmitimos la que se realiza en el Castillo de Javier, y que cada día la vamos a ofrecer este año a las 7:30 de la tarde, las 6:30 en Canarias. Este año bajo el lema Invitados a la Fe, y cada día ya sabéis que hay una pequeña reflexión, se reza la novena, y antes a las 7, como de costumbre, tendremos nuestro Santo Rosario, a continuación pues esta novena de arraigada tradición, y bueno, pues que como bien se llama novena de la gracia, pues realmente se llama así por su grande y comprobada eficacia en las necesidades de la vida presente, así que podéis pues realizarla y pedir por vuestras intenciones. La ofreceremos en Radio María, como decimos, a las 7:30 de la tarde en hora peninsular. Y sin adelantarnos mucho más, David, solamente decir que el próximo jueves 5 de marzo tendremos nuestra hora santa a las 11 de la noche en hora peninsular en la capilla de Radio María, y el viernes será primer viernes de mes, y por lo tanto esa jornada de oración y ayuno que realizamos con la familia mundial en esa peregrinación Tu Pueblo en Camino. Pues muchísimas gracias, Paloma, por todo ese repaso, y como siempre decimos, si quieren conocer todas estas novedades, estar informados o conocer otro contenido, como esos pequeños podcasts que vamos compartiendo, otros microespacios, ese contenido especial del Camino de la Pascua con los Santos, pues en radiomaria.es, en nuestras redes sociales, o suscribiéndose en colabora.radiomaria.es/cuaresma, pues pueden recibir en su correo electrónico todas estas novedades. Más novedades que seguiremos compartiendo con Paloma Niño y con Lorena Enrique. Podemos que en esa ocasión pueda estar con nosotros dentro de 15 días. Pues muchísimas gracias, Paloma Niño, y hasta el próximo programa. Y antes de terminar, pues también queremos compartirles una noticia europea, por decirlo de alguna forma, y les pedimos oración porque la próxima semana, del 2 al 5 de marzo, tendrá lugar el Encuentro Continental Europeo, donde se reunirán presidentes, directores y coordinadores de las Radio Marías europeas para compartir momentos de oración, de reflexión, de convivencia, de trabajo, de conocer los nuevos proyectos de cara también a la Mariató, las necesidades que tiene la radio, hacia dónde está caminando, y de ese trabajo al servicio de la misión evangelizadora de Radio María. Un momento muy especial, porque es la primera vez que la acoge Radio María Francia, y que pone en relieve pues esa dimensión misionera de la radio. Un encuentro que también contará con momentos muy especiales de oración, tanto en el santuario de la Medalla Milagrosa, en Rue de Bac,
en Notre Dame de París, una celebración de la Santa Misa y una vigilia que, aunque no podremos escuchar en directo, pero también nos conectaremos a través de las redes sociales. Así que les invitamos a estar atentos por esa vigilia europea, que también tendrá conexión internacional en la próxima semana, que será el día 3 de marzo a las 8:15 de la tarde. Pues atentos y unidos en oración por todas las radios María del mundo, por Radio María Perú, por las radios más necesitadas y también por todas las radios europeas. Y hasta aquí nuestro programa de esta quincena. Como siempre, esperemos que les haya gustado, que les haya ayudado a conocer un poquito más esta gran familia e invitarles a implicarse, sobre todo con la oración, dándolo a conocer a otros, quien pueda con su tiempo como voluntario, quien pueda con su donativo, pero sobre todo escuchándonos y formando parte de esta familia de Radio María. Si quieren escuchar algún programa anterior, conocer la historia de Radio María en España o de otros países, pues en nuestro podcast, buscando radiomaria.es/podcast, la familia de Radio María, pueden escucharlos. También pueden escribirnos con sugerencias, ideas, si conocen, quieren compartir algo de Radio María en el mundo o en España, al correo lafamiliaderadiomaria@radiomaria.es. Nos despedimos hasta dentro de 15 días, donde seguiremos conociendo esa historia de Radio María España. Hasta entonces, les saluda David Martínez, agradeciéndoles la atención y deseándoles que Dios les bendiga. Así termina La familia de Radio María con David Martínez.